Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta sexta jornada del ciclo de webinars sobre innovación y tecnología promoviendo el envejecimiento saludable. Mi nombre es Javier García, soy fisioterapeuta y bueno, lo primero agradeceros a todas y todos una vez más por haber visto los vídeos anteriores y por la acogida que han tenido. Y bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la necesidad de un cambio de paradigma dentro de la fisioterapia, ¿no? De dejar de lado ese tratamiento pasivo en camilla y pasar a un tratamiento activo donde empoderemos al paciente y donde le hagamos partícipe principal de todo el proceso de rehabilitación y de readaptación. Para ello, para hablar sobre ello, hoy tenemos con nosotros a Manu Álvarez. Él es fisioterapeuta, es director clínico de Athlon Donosti, de la clínica de Donosti, y nos va a hablar sobre el David Spine Concept, sobre cómo utilizan esta herramienta para darle objetividad, ¿no? Que también hemos hablado muchas veces de la necesidad de dar datos objetivos en nuestras valoraciones, en nuestros tratamientos, ¿no? Sobre cómo utilizan esta herramienta para la valoración, para la readaptación funcional y el tratamiento del dolor crónico en adultos mayores mediante el ejercicio terapéutico. Así que nada, sin más dilación, espero que disfrutéis de este vídeo y os dejo con Manu. Adelante. Apa, ni Manu Alvarez naz, fisioterapeuta, eta, aukera dukote webinar ziklo hauetan parte hartzeko, eta, eskertu nahi dut bai Xabier eta bai Asierri, Eraberri Fisioterapiatik, aukera hau emuteko, y eso, estaba agradeciendo a los miembros de Eraberri por darme la oportunidad de participar en este ciclo de webinars. Yo soy Manu Álvarez, fisioterapeuta en las clínicas de espalda Athlon. Y voy a intentar presentaros un poco nuestra metodología y la tecnología de David Spine Concept de la que hablaremos a lo largo de este webinar. Lo primero que quiero dejar claro es que no voy a entrar en muchos detalles, procuraré ser breve, pero aprovecho también para invitaros a todos y a todas los que queréis venir a acercaros a la clínica, a probar in situ la tecnología, porque realmente cuando lo pruebas es diferente. Así que, si tenéis preguntas o lo que sea, pues podéis dejar los comentarios en YouTube, escribirme, lo que queráis. Así que, aprovecho para lanzar esta invitación. El webinar irá sobre la valoración, la adaptación funcional y el tratamiento del dolor crónico en los adultos mayores mediante ejercicio terapéutico. Es un título un poco largo, pero es un poco todo lo que hacemos. Entonces, no me parecía adecuado dejar alguna de las patas fuera. Lo primero, pues presentar un poco lo que es la cooperativa Athlon. Athlon nace hace 30 años en Arrasate de Mondragón. Los que conoceréis un poquito sabréis que es la cuna del cooperativismo en Euskadi, entonces en ese entorno es donde nace. Y su objetivo es promocionar la actividad física, la salud y el estilo de vida saludable en todas las edades y en todos los ámbitos. Nace sobre todo desde el deporte escolar y en el mundo empresarial y luego va evolucionando poco a poco hacia otros ámbitos, y hoy en día tenemos diferentes líneas de negocio diferenciados en tres grandes bloques, que sería el bloque de salud, donde está la empresa saludable, la ergonomía activa, etcétera, la medicina deportiva, pruebas de esfuerzo, tratamiento de lesiones y las clínicas de espalda de las que hablaremos ahora. También se da formación, deporte escolar y universitario, formación reglada y no reglada, educación física, se dan también clases en la universidad y luego también pues, consultoría, innovación, etcétera. Y por último, la gestión de centros polideportivos. Así, tocamos un poquito todas las ramas que puedan estar relacionadas con la actividad física. Dentro de esta cooperativa mediana, digamos, no es tampoco grande, pero tampoco pequeña, que es Athlon, nacen las clínicas de espalda, allá en el 2013. Su idea inicial era dar una respuesta a los dolores crónicos de espalda, sobre todo en el mundo laboral. Las empresas veían que tenían mucho absentismo, muchas bajas, y que eso al final repercutía en sus resultados económicos, y entonces se buscaba dar una solución a ese problema, ya que todo lo que se había hecho antes pues no había tenido mucho éxito, y para dar respuesta a eso pues nacen las clínicas de espalda Athlon. Con los años ha evolucionado hacia el ámbito particular, siempre ha mantenido también un foco importante en la empresa, pero se ha expandido, digamos, y recientemente nos hemos encontrado con una población, sobre todo desde que llegamos a Donosti, ya más envejecida, que también busca alguna manera de moverse, de hacer actividad de una forma segura. No era nuestro objetivo en un principio, pero es la propia experiencia o los propios usuarios los que nos han hecho movernos un poquito hacia ese ámbito.
Actualmente tenemos 3 clínicas particulares, una en Donosti, otra en Aretxabaleta y otra en Vitoria-Gasteiz. Y esta última ya, además de las tecnologías de la columna, que son las que vamos a hablar hoy, tiene también la misma tecnología, pero aplicada tanto a hombro y a cadera y rodilla o a las piernas, que en el ámbito del envejecimiento también son muy interesantes. Pero bueno, estamos un poco probando a ver qué tal responden. Y dentro de las clínicas existen diferentes modelos. La clínica particular, donde el usuario va, paga y se realiza el tratamiento. Las clínicas in company, donde la clínica está dentro de la planta de la empresa, o sea, está dentro de la fábrica. Eso lo tenemos en las grandes fábricas de automoción, en Mercedes, en Renault. Y luego está el modelo mixto para empresas, que es que la empresa paga el tratamiento a sus trabajadores, pero para que vengan a las clínicas que están tanto en Donosti, en Aretxabaleta o en Vitoria. Entonces, esto es un poquito la foto grande de lo que son las clínicas de Spaldatron y cómo ha ido evolucionando. Esta sería la clínica de Aretxabaleta, la primera. En estas las máquinas son un poquito más viejas, pero por la parte buena que tiene unas vistas preciosas ahí a Kurtzeberri. Esta sería la clínica de Donosti, la segunda. Vale, hay que decir que la clínica de Aretxabaleta no se montó en un principio como clínica, se montó como un showroom para las empresas, para vender las propias máquinas. Y la primera clínica que ya estaba diseñada como tal fue la de Donosti. Y por último, esta es Nordic Clínica, tiene un pequeño cambio de nombre, y está en Vitoria. Aquí ya vemos que se incluyen también las máquinas para, por ejemplo, esta extensión de rodilla o máquinas para trabajar el hombro también. Esta última clínica está mucho más orientada al mundo laboral. Está abierta junto con la Fundación Laboral San Prudencio en Araba y bueno, ya tiene otro enfoque. Pero bueno, ¿de dónde nace todo esto? Si nos remontamos un poco a finales de los 80, en Finlandia, en Arno Parveinen, empezó a trabajar con esta tecnología, con las máquinas David Spain Concept. Fue él quien las diseñó y quien las fundó, vamos, que fundó la empresa. Él en un principio estaba orientado al mundo del deporte de élite y solo tenía un dispositivo que sería para la extensión lumbar. Bueno, con los años ha ido evolucionando, obviamente, y hoy en día combina ese diseño biomecánicamente óptimo del hardware o de lo que es la propia máquina, que lo que hace es aislar el movimiento que queremos trabajar y queremos medir para evitar compensaciones, y en los últimos años se le ha añadido lo que es a nosotros la parte más potente, que es el software, que nos da la capacidad tanto de medir como de diseñar programas de ejercicio terapéutico muy individualizados, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo eran las máquinas en un origen. Hoy en día hay unas 400 clínicas en más de 25 países en todo el mundo, sobre todo en Europa, y nosotros como Athlon somos los distribuidores de esta tecnología en España y en Portugal desde 2013, ¿vale? Entonces, un poco de historia. Y la mejor manera de conocer de las máquinas sería ver cómo son, ¿vale? Entonces os voy a poner un pequeño vídeo porque a veces hasta que se ve no se entiende bien, ¿vale? Así vamos a dar aquí al play. ¿Vale? Bueno, esta máquina, sobre todo esta tecnología, está orientada al dolor de espalda crónico, ¿vale? Que ya sabemos que en casi todos los casos es inespecífico y todas las terapias hechas hasta ahora se basan en el corto plazo, pues la terapia manual, etc. Entonces aquí se busca una solución a largo plazo. Veis que todo esto este vídeo es bastante viejo, está orientado más al dolor de espalda, pero ahora ellos también, la propia compañía David, se está centrando más en la gente mayor, porque han visto que obviamente tiene resultados. Empezaría el usuario pasando su tarjeta personalizada por este kiosco central y diciendo qué tal está de dolor. Y luego cada uno con su tarjeta, pues se pone en la máquina y en la máquina ya nos da la información de qué ejercicio tengo que hacer, con qué peso y en qué rango de movimiento, ¿vale? Las máquinas se ajustan solas, ves que se pueden utilizar con mucha autonomía y aquí, por ejemplo, trabajaríamos la extensión lumbar. Es una máquina segura porque te limita el rango en el que puedes trabajar, es decir, no te deja ir más allá de lo que sería una zona potencialmente lesiva o dolorosa, y es la propia pantalla la que te va indicando de dónde te tienes que mover y a qué ritmo, ¿vale? Te da un poco ese feedback.
Aquí trabajaríamos la flexión abdominal. Sobre todo son máquinas muy sencillas de usar para todos los públicos, por eso gusta tanto a la gente mayor, porque te va dando las indicaciones, te va luego, pues bueno, dando esa motivación o esa interacción. Aquí trabajaríamos las rotaciones lumbares. Veis que siempre hay un terapeuta al lado, o sea, nunca, aunque son autónomas, las máquinas sean fáciles de usar, casi nunca están solos, ¿vale? Siempre hay una supervisión por parte de un fisio. Aquí moveríamos la rotación de tronco, aquí meteríamos la flexión lateral para trabajar sobre todo cuadrado lumbar, siempre un punto de inicio, un punto de final, un ritmo a seguir y suelen ser ejercicios de 20 repeticiones, pero bueno, todo eso se puede modificar. En la pantalla, aquí entraríamos en la parte de las cervicales, tanto extensión como flexión lateral, siempre con mucho feedback para que nos vaya guiando. No es solo la fuerza y la movilidad, sino también el ritmo, ¿vale? Que hay que controlar. Y aquí tendríamos la rotación cervical. Estas son un poco las máquinas que nosotros utilizamos en el día a día en la clínica de Donosti. Toda esa información que se recibe llega directamente a la nube, donde el terapeuta puede valorar, puede ver qué tal lo ha hecho y puede ir modificando esas sesiones pues, en función de la corrección del ejercicio y del feedback, ¿vale? Simplemente quería poner el vídeo para que vierais un poco cómo son. Aquí empezaría a testar, pero bueno, eso ya sería otra parte, ¿vale? Entonces, estas son las máquinas. Mucha gente nos pregunta si es la propia máquina o el propio dispositivo el que te mueve a ti y no. O sea, es el propio usuario, el propio paciente el que tiene que hacer ese ejercicio, el que tiene que mover esa carga. Y este concepto, esta innovadora idea, veis un poco que está en todo el mundo, ¿vale? Sobre todo en Europa. Aquí no se aprecia bien, pero no hay ni en Francia ni en el Reino Unido, lo cual a mí por lo menos se me hace curioso. Pero sí que sobre todo está en Alemania, porque la empresa hubo un tiempo en que la compró un alemán y ahí está bastante extendida. Y veis que tiene ya pues, mercados potenciales, tanto en el sureste asiático, en Australia, en Estados Unidos, en México, ¿vale? Y aquí tenemos también en la península ibérica, como estamos nosotros. Hay bastante también en Europa del Este, pero bueno, que de lo que nació ahí en un pequeño cuartucho en Finlandia, pues veis que ha llegado bastante lejos. ¿Y por qué ha llegado tan lejos? Bueno, pues porque da una respuesta muy válida a muchos problemas cotidianos y cumple en muchos de los requisitos que debería tener una tecnología para el ejercicio terapéutico en la gente mayor o en la gente con dolores de espalda. Sobre todo seguridad. Son máquinas muy seguras, no te permiten hacer movimientos bruscos, ni compensar, ni cambiar rápidamente de postura, ni de levantar demasiadas cargas, ni de sobrepasar el rango de movimiento que podría ser lesivo. Entonces siempre el ejercicio está muy acotado y muy controlado. Son máquinas accesibles, son máquinas en las que no es difícil montarse, no son difíciles de utilizar, son máquinas ciertamente cómodas para... Hay alguna que igual es un poquito más complicada, pero con ayuda pueden usarlos y prácticamente casi todos los usuarios no tienen problemas para utilizarlas, con lo cual también para esa población mayor es un punto muy importante a tener en cuenta. Son máquinas muy intuitivas, permiten la autonomía del propio usuario, son muy fáciles de utilizar, te dan muchas instrucciones, muchas indicaciones y esto abre la puerta a algo muy importante hoy en día que es la eficiencia en el tratamiento. Si nosotros como fisios tuviésemos que hacer una hora un fisio por un paciente, el coste que supondría ese tratamiento para el paciente sería muy elevado para que al propio fisio le saliera rentable, ¿vale? Al tener esta tecnología que nos permite que los usuarios sean autónomos, lo que conseguimos es que puedan estar 3 o 4 personas en la misma sala, bueno, ahora con las restricciones del aforo algo menos, pero que puedan estar un terapeuta controlando a 4 o 5 personas, que cada uno de ellos está haciendo un ejercicio totalmente individualizado y totalmente seguro, con lo cual la eficiencia de este formato pues es mucho mayor. Ya no necesitamos un terapeuta por un paciente, sino que podemos tener un terapeuta por 4 pacientes, por ejemplo, que ya sean lo suficientemente autónomos. Con lo cual esto abarata mucho los costes
para el propio usuario y sigue siendo rentable para el centro, para el fisioterapeuta. Con lo cual, esta es una idea muy, muy interesante. También hay una monitorización constante. La recogida de datos se hace prácticamente sin querer. Cada cosa que haga el usuario en estas máquinas se recoge y se manda a la nube. Luego, yo ahora mismo podría ver desde el ordenador lo que está haciendo Miguel Ángel en la clínica de la Chavaleta o en la de Vitoria. Con lo cual, tenemos un control muy, muy alto de lo que está sucediendo en todo momento en las clínicas para luego poder ajustar el tratamiento respecto a eso. Y lo que hemos hablado antes, que a esa información se puede acceder desde cualquier punto porque está en la nube. El software pues, te da acceso a una página web y desde ahí controlamos el flujo de gente, cómo hacen los ejercicios, los testes, bueno, todo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues son bastante eficientes a la hora de, cuando estamos hablando de facturación o de generar beneficios para una empresa, pues bueno, es bastante interesante. Otras características que tienen es la precisión de las mediciones. Bueno, el hardware o lo que es la propia máquina, lo llamamos así para distinguirlo un poco del soft, está diseñado para aislar la musculatura compensatoria. Es decir, si quiero hacer una extensión de tronco, voy a hacer una extensión de tronco. No voy a mover ni los hombros, ni voy a levantar la cadera, ni voy a tirar, sino que voy a centrarme solo en esa musculatura erectora o esa musculatura espinal. Si quiero hacer un trabajo de rotación de tronco, lo mismo, no muevo la cintura escapular, sino que simplemente muevo la parte torácica o lumbar de la columna, ¿vale? Entonces, así conseguimos ser lo más analíticos posibles. Es imposible aislar totalmente el movimiento, pero bueno, en la medida de lo posible, sí que somos bastante analíticos a la hora de medir. Y todo eso pues, se complementa con el software. Tiene las propias máquinas sistemas tanto goniométricos como dinamométricos muy precisos para medir tanto el rango de movimiento como la fuerza máxima que es capaz de generar ese usuario en ese movimiento. Todos esos datos, que por sí mismos pues, no tendrían tampoco mucha validez si no tenemos nada con lo que comparar. Y en este caso se compara la fuerza y la movilidad que tiene cada persona con lo que serían los valores estándares para una persona sana, digamos, de esa edad, de esa altura y de ese peso, ¿vale? Y el género también se tiene en cuenta. Entonces, con eso, pues ya sabemos la fuerza y la movilidad que tiene una persona, pero sobre todo en comparativa con lo que debería tener, ¿vale? Todos estos se basan en diferentes estudios que han hecho y también con la inteligencia artificial, Big Data, con diferentes algoritmos, van marcando un poco cuáles son los umbrales que deberían tener. Y entonces nosotros sabemos que una persona puede tener un déficit de un 20% en la fuerza de extensión lumbar, por ejemplo, ¿vale? Todo esto nos da también la capacidad, aparte de diagnosticar o de valorar cómo está esa persona, nos da la capacidad para pautar y regular las dosis en las que tiene que trabajar, tanto el volumen, la carga, la intensidad, el rango de movimiento, el ritmo, si queremos trabajar a un ritmo más alto, si queremos trabajar más despacio, si queremos darle más protagonismo a la fase excéntrica, a la fase concéntrica, si queremos trabajar más en isométrico. Es una herramienta que nos da opción de hacer prácticamente lo que queramos, ¿vale? Lo mismo podríamos trabajar con un grupo de octogenarios o lo mismo podemos trabajar con un grupo de remeros de élite, por ejemplo, ¿vale? En función de cómo pautemos esos ejercicios y a lo que prioricemos, esta tecnología nos da las herramientas para que podamos un poco dirigir la terapia en función de nuestro objetivo. Y hay un feedback constante del usuario o paciente. Cuando hacemos el ejercicio, el usuario lo que hace es valora en una escala de Borg qué le ha parecido este ejercicio y se queda registrado. Nosotros estamos ahí, hablamos con ellos, les preguntamos, pero todo eso es importante que se quede guardado. Entonces sabemos que una persona, pues un ejercicio le ha resultado más duro o más fácil y con eso lo que hacemos es adaptar las cargas o las dosis de ejercicio que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, sí que nos da, lo primero, la capacidad de medir con precisión y luego, basándonos en esas mediciones, de pautar todo un programa de ejercicios con relativa facilidad. Para el propio terapeuta también es muy fácil de utilizar, casi todo es automático, pero luego nos da la oportunidad a nosotros de variar o de retocar lo que queramos, con lo cual es una tecnología muy potente para el usuario, para la experiencia del paciente y también para hacer la vida más fácil a los propios terapeutas. Bueno,
Y lo que nos diferencia realmente es el diagnóstico funcional digital, como lo llamamos. Creemos que hay un sobrediagnóstico hoy en día, especialmente basado en las estructuras, que realmente no da una respuesta al problema que tienen los pacientes, ¿vale? En general. Entonces, lo que nosotros valoramos es la función y qué tal está realmente la musculatura, las articulaciones, la fuerza, la capacidad funcional de ese usuario o de ese paciente, que es lo que nos interesa y lo que tenemos que trabajar. Y realmente es lo que le interesa al paciente. El paciente quiere estar mejor y quiere ser capaz de hacer más cosas, ¿vale? No es tanto lo que tenga estructuralmente, sino las consecuencias que eso le deriva. Y eso es lo que trabajamos y lo que deberíamos trabajar todos los fisios. Pero bueno, se empieza con una entrevista clínica, obviamente, una anamnesis de fisioterapia. Se tienen en cuenta el dolor, por supuesto, porque esta es, aunque estemos trabajando ahora en el envejecimiento, sigue siendo una clínica de espalda donde la gente normalmente viene porque le duele, ¿vale? El impacto que tiene eso en su vida diaria y en su capacidad funcional. Se mide la fuerza y la movilidad mediante la tecnología David, como habéis podido ver. Se compara lo que hemos dicho antes con los valores normales en función de la edad, el género, la altura y el peso. Y muy importante, se busca la correlación clínica. Ahí es donde entra el propio terapeuta, porque si no, esto podría ser totalmente automatizado y podría hacerlo cualquiera. Pero realmente estos datos son válidos solo si luego tienen una interpretación y que se correlacionen realmente con el problema de nuestro paciente. Si no, no vale para nada, ¿vale? Eso es importante remarcarlo, que por eso es importante que haya un fisio, un profesional sanitario al cargo de esto. Y se complementa con diferentes baterías o escalas en función del paciente. Pues se mete el SPPB, el Time Up and Go, o en otros casos pues un Oswestry, un Neck Disability Index, un poco lo que veamos en función del paciente, que puede ser más interesante para completar ese diagnóstico. Y esto es un poco la parte más importante de lo que hacemos, ¿vale? Estos son los resultados del test funcional que se ha realizado. En este caso, lo que hemos cogido son las personas entre 65 y 100 años que han venido en los últimos años y que han hecho por lo menos el test inicial y el test final, es decir, que han completado el tratamiento, ¿vale? Quiero que os fijéis bien, en total son 37 hombres y 25 mujeres. Lo negro sería lo que hacen los resultados del primer día y lo azul son los resultados del último día o de la última medición. Si nos fijamos en aquí, lo que se mide es, por una parte, la movilidad, y la movilidad se mide a nivel cervical y a nivel lumbar y torácico, ¿vale? Y estos son cada uno de los movimientos que medimos, diferenciados. Vemos la extensión, en este caso aquí estaría por debajo del promedio, esto sería el valor de referencia, y aquí estaríamos por encima de la media, ¿vale? La flexión cervical, las flexiones laterales, las rotaciones, y luego ya en el tronco, extensión y flexión, movimientos transversales o de rotación, y movimiento frontal, que sería la flexión lateral. Y luego, después de la movilidad, lo que se mide es la fuerza, lo mismo, los mismos movimientos. Vemos que la media en los testes iniciales, tanto de movilidad como de fuerza, está debajo de los valores promedios que deberían tener estas personas mayores de 65 años. Y después de hacer el tratamiento y de realizar la segunda valoración, cómo evoluciona y cómo ya llega la curva hasta la zona de referencia en prácticamente todos los movimientos. Sí que es verdad que en algunos no se llega al objetivo, pero en todo se ve una mejoría bastante notable. Y sobre todo se ve mejoría en la fuerza más que en la movilidad. En la movilidad tenemos menos margen de mejora normalmente, pero en la fuerza sí que nos encontramos con gente que tiene muy poquita fuerza en el tronco y en el cuello, y luego pues va mejorando, ¿vale? Vemos aquí tenemos las fuerzas tanto cervicales y las del tronco, y por último aquí sería el equilibrio de fuerza o la simetría entre izquierda-derecha, flexión, extensión, etc. Esto es en lo que nos basamos. Luego aquí tendría otra hoja donde se verían los valores absolutos en números, ¿vale? Pero esto es en lo que nos basamos para hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo más importante. A partir de aquí, esto es en un grupo, pero se puede hacer también, obviamente, esto es lo que se le dará al paciente el primer día después del test. Se da solo, obviamente, los datos del primer día, y luego cuando acaba el tratamiento
los siguientes, ¿vale? Y esto es un poco lo que se ha repetido en diferentes webinars que han hecho los compañeros. Esta es una idea que se ha repetido mucho, me ha hecho gracia porque nosotros también la utilizamos. Lo que no se puede medir no existe, o lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y aunque se mejore, no podríamos justificar que ha mejorado. Entonces, en nuestra profesión, en la fisioterapia, parece ser que se nos exige demostrar muchas cosas y de medir muchas cosas. Entonces, es muy importante tener un punto de partida para luego poder pautar el protocolo, pautar el programa de tratamiento y luego poder tener en otras mediciones para comparar que realmente hay una mejoría. Obviamente, lo que decimos a todos los pacientes, estas mejorías que hemos visto en los valores funcionales tienen sentido si realmente ese paciente está mejor, si le duele menos, si es capaz de hacer más cosas, si se mueve más, si es más autónomo. Si no, el paciente no viene por esto, no viene por mejorar la fuerza y la movilidad, viene por estar mejor. Entonces siempre es muy importante que, aunque las mediciones, los valores objetivos son muy importantes, en nuestra práctica, que es al final la clínica privada, lo más importante es la percepción subjetiva del usuario o del paciente, ¿vale? Esto a veces se nos puede olvidar, pero es lo más importante realmente. Bien, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos los datos, y ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Pues lo que hacemos es creamos o pautamos el programa de ejercicio. Esto sería una muestra. Podemos dividir el programa en diferentes fases. En las sesiones que queramos, podemos crear incluso diferentes plantillas para que vaya adaptándose automáticamente, ¿vale? Pero lo más importante es que podemos pautar cuántas repeticiones hace cada persona, cuánto dura el set, cuánto dura cada repetición. Aquí está al revés, ¿eh? La duración del set y las repeticiones. Serían 20 repeticiones y la duración son 90 segundos. Cuánto dura esa repetición, cuánto peso metemos y cuál es el rango. Tenéis el límite de inicio y el límite extremo. Hay algunas traducciones que son un poco raras desde el inglés o desde el finlandés, pero bueno. Tenemos las diferentes máquinas, podemos añadir máquinas, quitar máquinas, añadir más series, quitarlas. Podemos hacer prácticamente lo que queramos, ¿vale? El programa de primeras nos da unos valores para empezar, en función de la plantilla que utilizamos. En este caso se empieza con un 25% de su fuerza máxima, ¿vale? Pero podemos adaptarlo como queramos. Y en cada uno de los pacientes, obviamente, el fisio puede hacer los ajustes que vea oportunos. Puede cambiar el programa de arriba a abajo. Y lo más importante es que esto es flexible. Normalmente la gente cuando empieza a hacer le resulta fácil. Pues día a día, en función del feedback que nos dé ese usuario, vamos cambiando, ¿vale? Cambiamos los objetivos, o si un día está peor, pues bajamos las intensidades. Da igual, tenemos una herramienta que por un lado nos da mucha facilidad a la hora de crear un programa, pero a su vez nos da todas las facilidades del mundo y toda la flexibilidad para añadir o quitar o cambiar lo que veamos, ¿vale? Esto realmente el software es la parte potente de esta tecnología. Qué fácil es el pautar ejercicios individualizados y realmente lo que necesita cada persona sin tampoco gastar mucho tiempo ni mucho esfuerzo en ello, ¿vale? ¿Y cómo sería la sesión del tratamiento? La persona viene y hace un calentamiento aeróbico, tanto en la bicicleta, en la elíptica, ejercicios pues pueden ser de sentadillas, caminar, lo que prefiera cada uno, ¿vale? Luego se trabaja en los dispositivos de David. Aquí es muy importante tanto el control de ritmo como el rango de movimiento. Hemos hablado mucho de movilidad y de fuerza, pero otro aspecto que se trabaja mucho es el control motor. No vale con mover un peso de un punto a otro, sino que hay que hacerlo con precisión, porque nos aparecen, digamos, diferentes límites y tenemos que meter el movimiento en esos propios límites. No nos podemos salir porque si no nos penaliza, y tenemos que controlar el ritmo. Si el ejercicio hay que hacerlo en 4 segundos y medio, hay que hacerlo en 4 segundos y medio, no en 6 ni en 2. Entonces, sí que obliga a mantener un ritmo constante, que es el que nosotros queremos, y también a trabajar ese control del movimiento, que es muy importante, sobre todo en la parte cervical. Pero bueno, eso también aumenta la seguridad, porque evitamos que un usuario haga demasiado rápido o bueno, lo que veamos. Y muy importante también el feedback, de lo que estamos hablando todo el rato. La propia máquina te da un resultado sobre el 100 de cómo es decir, la corrección. Vamos a hablar del ejercicio que has realizado.
Esto se basa en cómo ha respetado el rango de movimiento y los límites en los que se tiene que mover y cómo ha respetado, obviamente, el ritmo. Cuanto mejor lo haga, pues más cerca de 100 estará, y si lo hace mal, pues peor. Esto es muy importante en la hora de la motivación porque la gente se pica, realmente quiere hacer más, quiere hacerlo mejor, quiere llegar al 100%, entonces eso también da como un componente lúdico, como un juego. ¿Vale? Tú haces un juego y te da un resultado y tienes que intentar mejorarlo. Y luego también, obviamente, el feedback subjetivo, que es una escala de Bohr. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Muy fácil, normal, muy duro. Y a partir de ahí vamos cambiando. Pero vemos que hay mucha información para poder jugar con ella. Una vez que acaban los ejercicios, pues los ejercicios en las máquinas lo que se hacen son ejercicios compensatorios. Sobre todo en gente mayor trabajamos equilibrio y fuerza en miembros inferiores. En otro tipo de perfil de gente pues trabajamos pues más el core o las piernas, o si alguien tiene un dolor de hombro asociado pues trabajamos el hombro. Pero bueno, eso un poco es lo que depende del objetivo de cada uno. Y por último, siempre acabamos con una vuelta a la calma, con unos estiramientos, ya sea en la silla, de pie, en la esterilla, como veamos. Más o menos la sesión dura 1 hora, ¿vale? Entonces es 1 hora en lo que hace diferentes tipos de ejercicio y vamos trabajando en la medida de lo posible todo lo que podemos. ¿Y cómo trabajamos en el adulto mayor? Bueno, para ver los beneficios o el efecto en la gente mayor, no tenemos que centrarnos solo en las propias máquinas David, ¿vale? Hay que tener en cuenta de manera integral lo que tratamos. Por una parte, esta tecnología les permite trabajar individualmente y con mucha seguridad, lo que hemos dicho, podemos tener 3-4 personas a la vez, y aparte ayuda a que mejoren su interacción digital o su alfabetización digital, que también es muy importante. Al principio están un poco perdidos, obviamente, pero luego van cogiéndole mano y ya pues, se arreglan muy bien con la propia tecnología. Y una idea muy importante, imprescindible, es que se busca el empoderamiento. Es decir, es el paciente el que trabaja para recuperarse y mejorar, no es algo externo. No es que yo me tumbo en una camilla y el fisio, que es buenísimo, me hace algo y me cura. No, yo me curo. El fisio me ayuda, me guía, me dice lo que tengo que hacer, pero soy yo el que hace el esfuerzo, el que suda, digamos, para conseguir esa mejoría. Y eso a nivel psicológico y a nivel de autoeficacia y de motivación es importantísimo, porque al final, todos lo sabemos, cuando nosotros conseguimos un objetivo con nuestro esfuerzo, siempre es mucho más satisfactorio y eso ayuda también que la adherencia sea mayor, ¿sí? Eso es una idea importantísima, no solo de David, por supuesto, sino de todas las terapias activas que han ido mencionando en estos ciclos, que es, si tú lo haces, al final va a ser mejor y te vas a sentir mucho mejor, ¿vale? Aparte de eso, fomento de hábitos saludables, por supuesto, les guiamos, porque muchas veces saben que tienen que moverse, pero no saben cómo hacerlo. Pues les guiamos en todo ese proceso. Y componente lúdico-social. Aquí veis a nuestra compañera Leire Dúa cómo está trabajando diferentes ejercicios con un grupo. Entonces, pues entre ellos hablan, interactúan, pues, mejora también la adherencia, el factor social también es muy importante, porque ya sabemos que muchas veces la gente mayor se siente sola, ¿vale? Ese gran problema de la soledad no deseada. Entonces intentamos trabajar todos los aspectos en biopsicosocial, pues trabajarlo todo, ¿vale? Y los resultados, aquí veis una foto donde están, estas 3 personas son mayores de 80 años, ¿vale? Y están, pues bueno, cada uno trabajando de manera segura, ya ves, pues, con las mascarillas y con todo lo que esto nos ha traído, pero el fisio, en este caso yo, puede estar sacando una foto tranquilamente mientras ellos hacen ejercicios individualizados y seguros. Estos datos los sacamos para un estudio piloto que hicimos junto con Tecnalia, que todavía no se ha publicado, pero bueno, me he tomado la licencia de publicar estos datos, pero para que las cojáis con pinzas, ¿eh? Estos son datos que hemos sacado nosotros. En la población que medimos, ¿vale? Que valoramos, hicimos una primera valoración, un programa de 10 sesiones aproximadamente y una medición final. Y aquí hubo una mejora del 14% en rangos de movimiento y de un 34% en la fuerza del tronco, ¿vale? Tanto de la diferencia entre el primer test y el segundo. Mejoró la percepción del dolor, mejoraron los resultados en los cuestionarios de calidad de vida y de autonomía, y lo que conseguimos fue una gran adherencia a los programas de ejercicio. La gente quería venir. Y no es solo que quiera venir a
al propio centro, sino que además tiene la motivación de hacer ejercicio por su cuenta, porque realmente ha visto que eso le hace sentirse mejor y que ya no tiene ese miedo, porque muchas veces lo que pasa es que la gente tiene miedo de hacer ejercicios que igual no les sienten bien, o que se pasen, o que puedan ser lesivos. Entonces, pues toda esa guía en los ejercicios o en la pauta de los programas de ejercicio, pues es muy importante, ¿vale? Y ayuda mucho a la adherencia y a la mejora de estos usuarios. Y limitaciones, claro. Me parece que es un modelo perfecto, pero no, está lejos de la realidad. El mayor problema, y es lo que se ha visto especialmente desde marzo hasta aquí, es que es un modelo presencial. Exige la presencia física. Es decir, si queremos usar estas máquinas, no es como el FastWalk que presentaba Hitor, que te lo puedes llevar en un maletín. Esto no se puede mover, ¿vale? Entonces sí que exige que esas personas acudan al centro. Es decir, en este caso en Donosti, pues una persona mayor que igual vive en Ordizia, pues no tiene tan fácil el hecho de acercarse. Y obviamente, pues si estamos en confinamiento domiciliario, pues no se pueden utilizar. Tenemos otros recursos, pero ya se pierde esa diferenciación que nos dan estas máquinas. Otra limitación es que exige un cambio de paradigma en la fisioterapia y en la sociedad. Hablaba antes con Xavier que los fisios no se nos tiene que relacionar con la camilla y con el masaje, sino que hay que entender que si una persona va a un centro de fisioterapia, puede ser que se encuentre con esto, puede ser que se encuentre en un centro donde tiene que hacer actividad física. Y eso al principio es un poco chocante. Es decir, hay gente a la que le duele, va a un centro de fisioterapia que le han dicho que es muy bueno, una clínica de espalda, y se encuentra con que tiene que hacer ejercicio. Y eso muchas veces es chocante. Entonces, a medida que vayamos cambiando esa mentalidad, será mucho más fácil de acceder a este tipo de metodologías, ¿vale? Es difícil el seguimiento y la adherencia fuera de la clínica. Es difícil controlar realmente qué ejercicios hacen, si hacen algo por su cuenta. Bueno, para eso tenemos pues las aplicaciones, pero claro, para esta gente es un poco más difícil de manejar. Entonces ahí sabemos muy bien, con todo detalle, lo que hacen dentro de la clínica, pero no sabemos lo que hacen luego. Y si vienen 2 horas a la semana, pues con todas las horas que tiene una semana, pues no podemos controlar lo que hace fuera, ¿vale? Entonces estamos trabajando un poquito en ese ámbito también. Y bueno, las máquinas son fáciles de usar, pero obviamente hay gente que tiene alguna limitación de movilidad a los que les cuesta utilizar. Entonces, habría que hacer un trabajo previo para que pudiesen utilizar algunas de estas máquinas, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hay limitaciones, siempre hay puntos en los que mejorar, y estas son las que, bueno, haciendo un poco de autocrítica y de reflexión, pues esto es lo que nos limita, ¿vale? Para nuestro tratamiento, para nuestro modelo. En la investigación, bueno, hay muy poca investigación con esta tecnología. Lo que hay que entender es que estos de David lo que hacen es diseñar máquinas, tienen mucha evidencia a la hora de diseñar máquinas, qué es el músculo que hay que activar, en qué rango o con qué compensaciones. Eso sí, eso lo tienen muy trabajado, pero tienen poco trabajado la parte del efecto terapéutico de esta tecnología. Sabemos, hay millones de artículos sobre el uso del ejercicio físico para tratar el dolor y para la gente mayor. Eso obviamente, pues esto es una forma de hacer ejercicio, pero en concreto con esta tecnología hay muy poquito. Y eso que tiene mucho potencial, porque estamos constantemente recogiendo datos sin querer. Entonces, claro, esos datos hay que poder explotarlos, pero no hay muchas investigaciones. Y sobre todo esto al final lo que se centran es en vender su tecnología, y se los venden mucho a compañías de seguros y empresas que lo que quieren es ver cuánto se ahorraría con todo este tratamiento. Entonces, casi todo lo que se ha investigado, como esta que pongo, por ejemplo, se basa en la parte económica. Es decir, ¿cuánto me puedo ahorrar por paciente si utilizo esta tecnología en vez de la fisioterapia tradicional? Claro, si me ahorro dinero, eso implica obviamente que los resultados terapéuticos son mejores, porque esa persona vuelve antes a trabajar porque está mejor. O sea, se sobreentiende que la mejora terapéutica es buena. Si hay un ahorro económico es porque esa gente ha mejorado. Pero bueno, no está medido en concreto así. Y nosotros también, como Athlon, somos clínicos. O sea, no tenemos ni la experiencia ni el tiempo realmente para investigar. Entonces, pues sí que hemos buscado diferentes colaboraciones con otras empresas o entidades para investigar. Y desde aquí también, pues mi invitación, por si a alguien le interesa, pues algo podemos hacer, ¿vale? Pero sí que de lo poco que hay, los datos son buenos, tanto de ahorro o del
del abaratamiento del coste en el tratamiento como las mejoras terapéuticas y la percepción de los usuarios, ¿vale? Entonces, eso, en población mayor hay muy poco investigado, hasta ahora se han centrado más en el mundo laboral y en el particular, pero sí que ellos mismos también están viendo esos efectos que puede tener en la gente mayor y creo que con el tiempo se irá investigando cada vez más, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos una puerta abierta para seguir trabajando y para seguir mejorando. Y bueno, ya sabemos que el ejercicio físico ayuda, pero lo que nos falta es encontrar, a ver, en concreto con esta tecnología, cómo se ve eso en un paper realmente conseguir datos fiables de esta tecnología. Y por último, bueno, pues unas reflexiones para el futuro. Visto un poquito los ciclos de webinars y lo que han presentado los compañeros, está claro que urge un cambio de paradigma para entender la salud, sobre todo en el ámbito del envejecimiento. Tenemos un problema muy grave con la dependencia, con la polifarmacia. Asier también mencionaba el tema de la esperanza de vida, pero de la esperanza de vida libre de discapacidad. Y la gente nos dice eso. O sea, yo no quiero vivir muchos años. Si son más, pues mejor. Pero lo que quiero es vivirlos bien. Y eso todavía no se ha introducido. Es decir, estamos muy contentos con que la esperanza de vida va subiendo y subiendo y subiendo, pero realmente no nos paramos en la letra pequeña. Es decir, cómo son esos años o cómo los vivimos, ¿vale? Entonces, hay que cambiar un poco esa idea. Las metodologías tienen que ser basadas en la evidencia, pero tienen que ser accesibles para la población adulta, que muchas veces no lo son, ¿vale? Es importante medir y monitorizar tanto los datos objetivos como las percepciones subjetivas, porque es eso lo que hemos hablado siempre, necesitamos medir, necesitamos justificar que esto funciona y tenemos que basarnos en algo, en los datos. Y lo que se ha visto ahora es que el gran reto es trasladar todo esto a los hogares, porque sí que se puede hacer en diferentes centros, ya sean polideportivos, incluso al aire libre, pero ¿cómo llevamos eso al hogar? Algunos dirán, sí, pues con aplicaciones o con YouTube, ya, pero tenemos que ver qué nivel de alfabetización tiene esta población. Entonces, ¿cómo podemos hacer que sea fácil y accesible también en el hogar? Y bueno, yo creo que vamos, no hablo de Athlon, pero sino que todos vamos un poco en un buen camino y que poco a poco van saliendo más cosas y que poco a poco sí que estamos consiguiendo que la calidad de vida de toda esta gente pues vaya mejor. Pero bueno, todavía obviamente nos queda un largo camino por recorrer. Y esto es todo. Volver a agradeceros, eskerrik asko benetan, a todos los que habéis asistido de manera virtual a este webinar. Ya tenemos ganas de que podamos vernos las caras y de tener unas ponencias más físicas, digamos. Pero bueno, mientras tanto, aquí tenéis mis contactos, la página web, cualquier duda, si alguien quiere visitarnos, si alguien quiere probar las máquinas, si alguien quiere incluso testar su fuerza y su movilidad, pues sigue saber cómo está. Estaremos encantados de invitaros a cualquiera de nuestros centros. Así que eso, muchísimas gracias, Xavier, Asier, por contar con nosotros y nada, hasta la próxima. Bueno, a mí es que, hermano, muchísimas gracias. Me uno a lo dicho, ¿no? Creemos que el DVD Spine Concept es una herramienta muy útil cuando nuestro objetivo es valorar o tratar mediante movimientos más analíticos, ¿no? Dentro de ese proceso de rehabilitación funcional, pero creemos que, como muchas otras herramientas dentro de la fisioterapia, hace falta investigación, hace falta evidencia que estudien o que demuestren el impacto terapéutico de esta tecnología, ¿no? Así que nada, nos unimos a Manu y lanzamos el guante a todo aquel que le interese investigar al respecto. Muchas gracias una vez más, Manu. Muchas gracias a todas y todos por haber visto el vídeo de hoy. Y os recordamos que el próximo webinar es el día 10 de diciembre, donde vendrá el doctor Pierre Barralón a hablarnos sobre equilibrio, sobre control postural y sobre la valoración y el entrenamiento del mismo, ¿no? Dirigido a la detección precoz de caídas y fragilidad en adultos mayores. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos el próximo día.